¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos al segundo episodio de PFL Media Podcasts. El día de hoy arrancando de nuevo, por supuesto, contentos de la repercusión que dejó nuestro primer episodio que tuvimos justamente con el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Hablamos de Bernd Günther, que estuvo en la primera edición, pero hoy también tenemos un invitado de lujo que en minutos nada más ya lo voy a presentar. Pero antes, así como dijimos en la primera edición, los mensajes que la gente nos fueron dejando, los comentarios por sobre todas las cosas. En el Instagram, por ejemplo, Alejandro Calfayán desde Argentina nos envía saludos, nos dejó su comentario. En el Facebook también, Hernán Elías Vega Acosta y también Brian Vega nos dejó un mensaje también, así que agradecemos muchísimo. Y en el LinkedIn finalmente también Julio Samandú, felicitaciones y éxitos al futuro. María Eugenia también, muy interesante. Carlos Fernández con otro mensaje y también Luis Emilio, éxitos para lo que viene en esta nueva temporada, es lo que nos dice la gente. La gente puede dejar sus comentarios en cada episodio que vamos a ir lanzando y por supuesto en los futuros episodios vamos a estar leyendo estos mensajes y agradeciendo enormemente a toda la gente que nos va siguiendo. Bueno, presentemos a nuestro invitado del día de hoy, a quien agradecemos enormemente por el tiempo, por la predisposición y por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hablamos del ingeniero Diego Asqueta. Él es presidente de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, CPTCP. También miembro de la comisión directiva también del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay y CEO de la compañía naviera Interbars. Diego Asqueta, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en este segundo episodio de Paraguay, de PFL Media. Bueno, estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Diego. Creo que ya desde hace muchos años Paraguay Fluvial, hoy PFL Media, viene haciendo un gran trabajo en comunicar a la industria, comunicar a todo el Paraguay qué es lo que se hace en el río, qué es lo que hacemos cotidianamente quienes estamos trabajando en la hidrovía, y creo que lo hacen muy bien. Y para toda la audiencia les digo, hace ya algún tiempito veníamos hablando con Diego, que yo les venía recomendando que efectivamente se fueran hacia el video, hacia el podcast, en donde creo que van a tener un gran éxito porque van a poder darle un poco más de profundidad a toda la buena comunicación que venían haciendo. Así que estoy muy contento que hayan tomado esta ruta. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Diego. Es así, en varias ocasiones los hemos hablado en entrevistas, en otros medios, por ejemplo, en Radio Chaco Boreal, en cuántas veces hemos hablado y cuántas veces hemos coincidido en este formato que hoy arrancamos, y ahora ya es una realidad. Y bueno, episodio tras episodio vamos a estar hablando, y estoy seguro que no va a ser la primera vez, ni la última, mucho menos, que esté con nosotros hablando de varios temas, porque hay mucho que hablar realmente de lo que se desarrolla en este sector que nos apasiona y que nos gusta mucho. Pero nos gustaría saber acerca de Diego Asqueta. Nos gustaría saber acerca justamente quién es Diego Asqueta, la formación que tuviste, cómo llegó Diego Asqueta al sector de la hidrovía principalmente, por favor. Bueno, yo siempre quise emprender y desarrollar una empresa que diera trabajo a muchas personas y que generara valor real a través de ese trabajo diferenciado, ¿no? Con un modelo de negocios moderno, siempre muy enfocado en ese dar trabajo, en eso de poder mejorar a las personas y mejorarnos nosotros a través de un buen modelo de negocios que generara valor, que generara una actividad económica innovadora, generadora de trabajo calificado y que tuviera una importancia estratégica, ¿no? Quería algo sustancial, ¿no? Y entonces también desde el comienzo de mi actividad profesional como ingeniero, valoré trabajar en funciones que me hicieran sentir que estaba generando algo de valor, ¿no? De valor real para la sociedad, no solamente que alcanzaba mis objetivos, sino que efectivamente sentía que lo que yo hacía generaba un impacto en la sociedad. Y entonces eso nos obliga a ir como ampliando la lista de objetivos que vamos teniendo, ¿no? Uh-huh. Y creo que las organizaciones que tienen muchos objetivos justamente generan mejores puestos de trabajo, generan mejores personas, mejores trabajos para ellos, ¿no? Y como que nos
nos mezclaron no solamente midiendo los resultados de rentabilidad, sino también otros que impacten en la sociedad. Entonces, yo ya me había recibido de ingeniero, había estudiado mi maestría en negocios, mi MBA, tenía experiencia en operaciones, en marketing y en negocios internacionales, y en 2003 empecé a trabajar en shipping, ¿no? En el área de transporte marítimo, buscando proyectos para desarrollar. Y la hidrovía como oportunidad se me apareció ya desde el comienzo de esa gestión. Y realmente me interesó mucho. Y luego de un par de años de desarrollo en donde fuimos buscando los distintos modelos para comenzar, en el 2007 comenzamos la operación de Interbarge junto a inversores que tenían experiencia en el transporte fluvial y marítimo en la región y en los Estados Unidos. Entonces, a partir de esa acumulación de experiencias, capacidades y obviamente una inversión muy significativa, empezó Interbarge a operar transportando inicialmente mineral de hierro. Uh-huh. Los objetivos de Interbarge en ese 2007 eran lograr los mejores resultados económicos proveyendo un nivel de servicio, ¿no? Que no encontrábamos en la región, que nuestros clientes no encontraban con sus proveedores en ese momento. Esos objetivos siguen siendo los mismos hoy. Sin duda los hemos profundizado y los hemos desarrollado todavía más, pero ser los proveedores elegidos por los clientes que valoran el nivel de servicio, los clientes que valoran una navegación segura, eficiente y confiable, siguen siendo los objetivos principales de la compañía hoy. Uh-huh. Ahora, cuando ya diste ese paso justamente, cuando ya te encontrabas navegando en el gran desafío de la hidrovía, ¿qué fue lo que justamente encontraste? ¿Cuáles fueron los principales desafíos? ¿Cuál fue el atractivo que te llevó a tomar la decisión justamente de empezar a desarrollar todo esto? Sí, hace unos 20 años, cuando empecé a conocer más la hidrovía, la relación entre proveedores y clientes no era de confianza, ¿no? Realmente eso había que cambiarlo, había que generar la confianza en los clientes de que la carga que nos dan va a ser transportada en tiempo y en forma, que va a llegar en las condiciones adecuadas cuando el cliente lo necesita. Y realmente esa no era la situación que había en la hidrovía en aquel momento. Entonces, para eso hace falta generar una organización que esté enfocada en esa calidad de ejecución, en esa calidad de servicio. Uh-huh. Necesitamos tener a la tripulación, al área de técnica, al área comercial, a quienes se ocupan de las operaciones logísticas para asegurarnos que efectivamente toda la compañía está enfocada en eliminar lo que sobra y dar ese servicio, ¿no? Uh-huh. Ese servicio que cada viaje a viaje vamos seguramente mejorando, pero principalmente generando la confianza de nuestros clientes que se sienten confortables que cuando contratan con Interbarge obtienen lo que reciben. Uh-huh. Ahora, definitivamente fue un proceso muy, muy complejo, me imagino, porque si ponemos sobre la mesa realmente la condición en la que se encontraba, y creo que es importante hablar en tiempo pasado en este sentido, la condición en la que se encontraba Paraguay al momento donde le tomó el boom de arribo de las empresas a Paraguay. Fue una condición coyuntural que se vivía en países de la región que generó esa enorme oportunidad de que arriben embarcaciones y empresas, inversiones extranjeras al país en el sector naviero, en el sector fluvial, pero con instituciones que no estaban preparadas, con personas que necesitaban seguir mejorar su proceso de formación y con tripulaciones que también tenían una gran brecha todavía para llegar a los estándares de calidad. Con todo eso, y más lo que mencionaba justamente, instituciones, sectores que deberían seguramente combinarse entre sí, fue un trabajo día a día para poder decir que hoy, ya en el año 2025, no sé cuántos años después de estos inicios, el sector se encuentra mejor. Sin duda el sector se encuentra mucho mejor. Nosotros empezamos en el 2007 y en aquel momento lo que existían había muy pocas empresas y las empresas estaban formadas por un equipo de muchísimo emprendedurismo, ¿no? O sea, realmente unos
héroes que navegaban y que conocían el río con muchas veces pocos sistemas disponibles, ¿no? Y entonces con mucho conocimiento empírico, con una calidad de operación que todavía no alcanzaba niveles de sustentabilidad, pero sin duda con muchísimo esfuerzo y con muchísima dedicación por parte de todos en las empresas, ¿no? Desde los tripulantes hasta los inversores, todos eran grandes emprendedores que se lanzaban a esta aventura fluvial con relativamente poco conocimiento, si lo vemos desde los ojos de una empresa de hoy. Sin embargo, lo que pudimos hacer es ir mejorando el nivel de profesionalismo, el nivel de sistematización, el nivel de instituciones también, ¿no? De todo el conocimiento. Y lo pudimos hacer con mucha instrucción, y desde nuestro punto de vista, en el caso de Interbarge, con mucho apego a las tradiciones del shipping tradicional, ¿no? O sea, tratando de aplicar los contratos de la Organización Marítima Internacional, a tratar de aplicar todas las reglas internacionales que realmente valía la pena aplicar para entonces construir en esa confianza de los clientes que definitivamente querían que su carga se transportara, pero que se hiciera con un nivel de seguridad y de confiabilidad que por ahí no existía en la hidrovía de hace unos 20 años. Las instituciones han mejorado de manera significativa en todo sentido, con el apoyo y el impulso y la exigencia de los usuarios también. Uh-huh. O sea que me pasa por la mente, y hago una reflexión en este sentido, más o menos si hacemos un paralelismo nada más, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, empezar a transportar algún tipo de mercancía. Imaginémonos el campo, la soja, y esa soja tiene que pasar por caminos muy complejos. Tal vez el sector terrestre tiene otros tipos de desafíos definitivamente. En algunos lugares, tal vez en algunas cuestiones de seguridad, cuestiones de infraestructura de la ruta, cuestiones de puertos, etcétera. En la hidrovía, definitivamente el principal desafío siempre fue esa complejidad y esa variación en las alturas hidrométricas que se daban históricamente y que se dependía demasiado de la condición climática, puntualmente. Eso llevó a que justamente referentes del sector, como en tu caso, por ejemplo, Diego, y otros actores también, coincidieran en la necesidad de crear, por ejemplo, un espacio específico dentro, otra vez, del gremio que nuclea a todas las navieras y empezar a trabajar, poner en la agenda y empezar a desarrollar procesos y estrategias en materia de dragado. La subcomisión de dragado, por ejemplo, fue un trabajo muy, muy acertado y que hoy también está dando sus frutos. Sin duda. Creo que en general la CPTCP y CAFIM se han desarrollado como instituciones, cambiando su liderazgo, mejorando sus acciones, profundizando, tomando muchas más responsabilidades y acciones. Hoy el listado de acciones sobre las que trabaja, por ejemplo, CAFIM, la CPT también, pero CAFIM es muy grande, es realmente extenso, cubre muchísimos elementos. Uno de ellos que fue agregado últimamente fue la subcomisión de dragado. Hasta el 2020 que comenzamos a trabajar en la subcomisión de dragado no existía. Entonces, desde el punto de vista de Interbarge, ese fue un proceso de alguna manera decidido, un planteo que nosotros le quisimos hacer a la hidrovía, ¿no? Realmente como negocio como industria teníamos un impacto externo enormemente fuerte, variables externas de oferta y demanda y de niveles de agua que generaban una inestabilidad muy grande. Necesitábamos trabajar para que el impacto de esas variables se redujera. Y entonces, cuando comencé a hacer más activa mi participación en CAFIM, por ejemplo, comencé fundando y armando junto con
con Esteban dos Santos y armamos la subcomisión de dragado, que luego fue presidida por Bernd Günther y luego por Iclasir Mascarelos, y realmente cada uno fue dándole un perfil diferente y complementando lo que se venía haciendo. Pero originalmente el Ministerio de Obras Públicas y las empresas dragadoras contratadas no tenían una guía de parte de los armadores de dónde se tenía que dragar. Uh-huh. El inicio de toda esta conversación fue: necesitamos generar un canal. Tenemos ríos muy buenos, pero nos falta un canal, nos falta un lugar por donde nosotros tengamos que navegar. El canal natural en muchos lugares se enfrentaba a una sobresedimentación en donde necesitábamos pequeñas acciones de dragado que efectivamente fueron las que las dragadoras fueron ejecutando, el Ministerio de Obras Públicas fue nominando esos pasos críticos y la ANNP como última responsable del dragado de la hidrovía, guiando ese proceso con el apoyo de CAFIM. Entonces, todos juntos, trabajando públicos y privados con el mismo objetivo, fuimos logrando que se dieran estos cambios en el río, que en definitiva tienen dos efectos. Uno, que es muy palpable, que podemos navegar mejor. Un ejemplo bien claro es en el año 2024, con un nivel muy bajo de agua, teníamos 0 en la métrica de Asunción, cargábamos 9 pies y medio, 10 pies, cuando en el mismo lugar con 0 en el 2021, 3 años antes nada más, cargábamos 7 pies y medio. El aumento fue de 22.000 toneladas por convoy a 30.000 toneladas por convoy. Eso tiene un impacto enorme en la productividad, en cuán rápido sale la producción de soja de Paraguay, la seguridad de que esa soja va a llegar a su punto de destino y, por supuesto, en el costo. Uh-huh. Y la continuidad de trabajo para toda la gente que trabaja en las empresas de transporte fluvial. Entonces, realmente un impacto enorme solamente por haber retirado arena del medio del canal y la sacamos al costado, en donde es seguro y confiable depositar ese refulado. Uh-huh. No estamos retirando arena, no estamos cambiando significativamente la superficie del río, sino generando un canal que nos permita, al ir eliminando esos bancos de arena, asegurarnos que podemos continuar la navegación en momentos de estiaje. Esos desarrollos también nos permitieron conocer mejor el río y entender que luego el siguiente paso, que sería remover algunos puntos ya más de fondo más duro, requerirían un trabajo específico, especializado, pero muy chico, relativamente chico comparados con todos los proyectos que habíamos visto antes. Uh-huh. El conocimiento nos ayudó a eso, a entender qué trabajo realmente se tenía que hacer, en dónde íbamos a poder conseguir un trabajo eficiente. Y con eso se desarrolló desde la subcomisión de dragado de CAFIM un proyecto completo para la remoción de fondos rocosos que se inició, ya esto lo explicó Bernd Günther la semana pasada, muy bien, primero con Remanso Castillo y luego con el proyecto financiado por LHG, en donde efectivamente se está terminando de construir el canal en el río Paraguay, por lo menos en la parte más crítica, que es hasta Vallemí, hasta la desembocadura del río Apa. Uh-huh. Hablando rápidamente nada más, explicando estos términos que estamos hablando, principalmente para la gente que nos ve, que nos van a ver y que tal vez no están muy vinculados a este rubro naviero o al sector fluvial básicamente. Cuando hablamos de dragado, hablamos de la profundización del canal, o mejor, más que la profundización, realmente del mantenimiento a través de un sistema de extracción de sedimentos. ¿Por qué? Porque el agua, cuando corre, arrastra sedimentos y ese sedimento quedan en algunos lugares, se acumulan y se generan como una suerte de bancos de arena, se lo conoce técnicamente, pero llamémoslo más prácticamente como suerte de pequeñas montañas que se van generando bajo el lecho del río. Eso dificulta la navegación, porque las embarcaciones, al cargar, cuando hablamos de calado, hablamos cuánto se profundiza una embarcación dentro del agua.
ahí se puede topar con aquellos bancos de arena o con aquellas pequeñas montañas, y eso es lo que se debe mantener para tener un sistema óptimo de navegación. Ahora, hablemos del CPTCP, Diego, por favor, y te pregunto, por ejemplo, vos en el año 2023 asumiste la presidencia de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, y te quiero preguntar, ¿qué representa justamente dentro del espacio y de la institucionalidad de la hidrovía justamente el CPTCP? Sí, el, el río, en general, como pasa por 5 países, eh, históricamente fue navegado, pero era navegado respetando las reglas de cada uno de los 5 países. Y hace más de 30 años, un grupo de emprendedores de esos 5 países se reunió para decir, tenemos que transformar el río Paraguay, que se une con el río Paraná, en una hidrovía. Entonces el concepto atrás de eso se está reflejado en el Tratado de la Hidrovía, que es un acuerdo que, para ponerlo en palabras simples, define que para esos 5 países esas aguas son comunes, ¿no? En el sentido de que todos las pueden navegar, todos tienen libertad de navegación y se trata como si fueran aguas internacionales. Quiere decir que en transportes de carga de Brasil a Argentina, de Brasil a Uruguay, o de Paraguay a Argentina o Uruguay, o entre cualquiera de los países, cualquiera de los países, cualquier embarcación de esos 5 países puede llevar esa carga, ¿no? Y se definen reglamentos comunes para que esas cargas puedan favorecerse. Entonces, muchas veces antes existían limitaciones a las cargas. Entonces, una carga entre Argentina y Brasil solamente la podían llevar argentinos y brasileros. Y entonces así, con todas esas limitaciones que existían también a nivel internacional para la carga oceánica, realmente te generaba muchísimas limitaciones para el desarrollo, porque muchas veces los países no tenían suficientes embarcaciones para hacer ese tráfico. Hoy eso ya no es una limitación. Por supuesto, todos sabemos que en el medio eso permitió el desarrollo de Paraguay como una potencia fluvial dentro de la región, apoyado enormemente por un par de condiciones. Primero, una reserva de carga para la carga que se carga en el sur de Paraguay, sobre el río Paraná, en el Alto Paraná, en la zona de Encarnación y Itapúa, que favorece que tengas bandera paraguaya. Y luego, las reducciones de costos, ¿no?, a través de impuestos o de favorecer la estructura o favorecer la incorporación de embarcaciones, el leasing como mecanismo para traer embarcaciones sin tener que pagar tantos costos adicionales de importación en el momento inicial. Todo eso favoreció el desarrollo. También favoreció el entrenamiento y la capacitación de la gente. Entonces realmente todos esos elementos se fueron desarrollando y todo eso genera hoy que Paraguay tenga una potencia, una fuerza en términos fluviales muy diferenciada al resto de los países, y lo coloca en una oportunidad de aprovechar todo el crecimiento que vemos hacia el futuro. Sin embargo, el río ayuda a todos, no solamente al que tiene la banderita la bandera de sus embarcaciones. Eso es solamente un elemento, y dentro de todo es un elemento menor del total. Lo más importante son las cargas, que se puedan transportar las cargas bolivianas y brasileras, y también las argentinas y uruguayas, en sentido contrario, que hoy se hace en muy baja medida. Paraguay comenzó brindando una solución a su propia logística. Hoy tiene la oportunidad de exportar servicios de logística a los demás países. Pero todos se van a beneficiar por el mejor uso de la hidrovía, por el mejor uso de nuestros ríos. Y entonces ahí hay que buscar todavía más integración. Ese es el objetivo de la CPTCP, ayudar a todos los países y a los órganos que controlan la hidrovía a mejorar como necesitan los usuarios. Y
la hidrovía se controla, ese acuerdo define un órgano central, que es el CIH, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, y un órgano más operativo, que es la Comisión del Acuerdo, en donde los 5 países nombran sus delegaciones y van definiendo mejoras, ¿no? A condiciones de mejoras a la navegación, que pueden ser tamaños de convoy, requerimientos técnicos, condiciones de aprobación para la incorporación de embarcaciones. Hay una cantidad de elementos importantes que están reglamentados allí. En el límite, lo que en la CPTCP queremos es que haya una embarcación de la hidrovía y haya tripulantes de la hidrovía y cargas de la hidrovía, y que podamos llevar la integración hasta ese nivel, eliminando por ahí, o dándonos cuenta que la integración supera la soberanía, ¿no? Cuando nosotros queremos que las embarcaciones paraguayas lleven la carga paraguaya y lleven... Sí, todo eso es muy bueno y es positivo. Pero es mejor asegurarnos que hacemos todo de la manera más eficiente. Incluso si hay embarcaciones, instalaciones portuarias o algún otro servicio que es provisto por algún otro vecino. Porque en la mejora de todas esas eficiencias es que todos nos beneficiamos al final. Y cuando vemos ahí que la torta es más grande, quizás nos toca un pedazo más chico, pero la torta es más grande para todos. Ahí es entonces en donde finalmente el valor de la integración termina superando el valor de la soberanía. Ese es el camino que tenemos que buscar. Es un camino muy largo, no esperamos que se desarrolle en estos próximos años, pero realmente hay mucho todavía por desarrollar ahí. Primero tenemos que asegurarnos que podemos navegar con convoy completo desde los puntos de carga en el norte en Brasil hasta Nueva Palmira, que nos aseguramos que ese canal y esa construcción del canal que estábamos hablando antes, así como ocurre en Paraguay, que siga ocurriendo, que ocurra en Brasil como está planeado, que ocurra en Argentina también a un costo razonable, con buenos niveles de servicio, y también que se resuelva el acceso de Bolivia al río, que son todavía algunos pendientes que tenemos a nivel general, ¿no? Muy interesante esto que estás explicando, Diego, realmente, por sobre todas las cosas para poder entender de forma macro la trascendencia que tiene esta vía navegable. Lo denominamos hidrovía, lo denominamos justamente con ese nombre. Son 2 ríos que se unen entre sí y que sirven por sobre todas las cosas para el desarrollo económico de los países de la región. Hablamos de Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, en orden ascendente de Uruguay para Brasil. Y si miramos un poco desde arriba, ese mapa justamente de toda esta región, estos 5 países, qué mucho pueden aportar y qué muchos beneficios también pueden obtener estos países si se apuesta definitivamente a un desarrollo desde todo punto de vista a cada tramo de la vía navegable. Pero hay un punto justamente, y te quiero preguntar, Diego, y principalmente desde esa experiencia frente del CPTCP, creo que es más tangible, más palpable esta cuestión que te voy a preguntar. Ciertas fricciones que existen seguramente al momento de poner la situación sobre la mesa entre los 5 países, con los integrantes de cada institución, representantes de cada institución, y poder empezar a tomar las decisiones. Porque en el mundo ideal entiendo que todo esto que nos estabas explicando antes sería lo correcto, ¿no? Que todo fluya con un nivel de entendimiento de todas las partes. Y es lo que creo que exactamente es lo que falta en muchos de los casos, es que se hable un mismo idioma, es que se hable en un mismo tono y que se acuerden procesos que beneficien a todos, y esa percepción que tenés justamente como al frente del CPTCP, repito, de esta situación que necesita seguramente dar un segundo paso, que es llegar a puntos de acuerdo que beneficien a los 5 países. Sin duda es un gran reto, ¿no? Que a pesar de que son 5 países hermanos, el diálogo no siempre es tan fácil, ¿no? Y vemos que
El Mercosur ha tenido mucho desarrollo, pero también hay muchas oportunidades todavía adicionales para desarrollar en el Mercosur. Nosotros en la hidrovía tenemos los mismos inconvenientes, las mismas dificultades. Nosotros a ese hablar el mismo idioma, a ese diálogo lo llamamos diálogo técnico, y eso es lo que buscamos. Uh-huh. Ya hace muchos años en la CPTCP tomamos esta decisión de que lo que nosotros íbamos a buscar primero es definir los temas desde el punto de vista técnico, con simulaciones, con estudios, presentando toda la capacidad técnica que esté disponible para la CPTCP a todas las delegaciones, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, ¿no? O sea, cuando decimos estamos fraccionando en exceso el puente General Belgrano. El puente General Belgrano es un puente en Argentina, entre las ciudades de Resistencia y Corrientes, que antes nosotros teníamos que fraccionar solamente con un convoy de 4 barcazas. Llegaba el convoy de 20 o 24 barcazas y tenía que reducirlo a 4 durante el día. Entonces tenía que ir y volver y cruzar el puente muchas veces, ¿no? Es como si fuera en un auto de 4 personas llegando a un puente y el puente solo permitiera que cruzaran de a 2 personas. Entonces el padre de familia que va con sus 2 hijos tiene que dejar probablemente a la mujer y uno de los hijos de un lado y cruza con otro y lo deja solo del otro lado y tiene que venir a buscar, y todo eso obviamente es impensado para el transporte terrestre. Bueno, en el transporte fluvial teníamos esa limitante. Y obviamente, ¿por qué se buscaba eso? Porque se buscaba la seguridad del puente, ¿no? Y asegurarnos que no corría riesgos de una embarcación golpear el puente y dañarlo. Bueno, por supuesto que nadie quiere eso, todos queremos asegurar que la continuidad de ese puente por todos los años, pero al mismo tiempo creemos que hay un rango mayor de operación en donde podemos navegar con un convoy mayor, y entonces esos estudios los hicimos las simulaciones específicas con convoys más grandes y convoys más chicos para asegurarle a las autoridades que efectivamente cruzar con el convoy completo no era riesgoso, ¿no? Y la Prefectura Naval Argentina así lo entendió, la Dirección de Vialidad de Argentina también lo entendió de esa manera y permitieron que, luego de colocadas las defensas que se tenían que corregir, efectivamente los tamaños de convoy aumentaran, ¿no? Es un ejemplo de otros tantos en donde la CPTCP pone a disposición de la Comisión del Acuerdo y del CIH, los órganos que explicaba antes, para lograr esos cambios que queremos realizar en la hidrovía y asegurarnos que entonces nos empezamos a dejar de perder en elementos que no agregan valor y generan por ahí riesgos y sobrecostos a nuestra operación. Entonces, realmente ese es el diálogo que nosotros queremos tener. Queremos que sea técnico. No tiene que ser en portugués, no tiene que ser solamente en castellano. Tiene que ser un diálogo técnico que todos puedan entender y que efectivamente las autoridades que tienen que tomar las decisiones puedan dejar muchas veces afinidades o otros tipos de inconvenientes fuera de la sala de conversaciones y que podamos enfocarnos exclusivamente en términos técnicos de lo que estamos hablando, ¿no? Excelente. Ahora, hablar de integración, hablar justamente de una cuestión más allá de la cuestión de la soberanía, habla del continente o habla de la región sudamericana y todo lo que significa el entorno de la Cuenca del Plata. Imagino a futuro, y te pregunto qué tan lejos estamos de eso también, de poder tener efectivamente una vía navegable eficiente 24/7, pero además la cuestión de las limitantes en materia de formación y por sobre todo que las tripulaciones, o sea, que un armador, que un dueño de un barco, de una embarcación que sirve a la región,
tenga la posibilidad de poder elegir, quiero embarcar un capitán argentino, quiero embarcar un jefe de máquina boliviano y quiero embarcar marineros paraguayos. ¿Eso es realmente posible a futuro? Sí, es posible. Puede ser un sueño posible, puede ser lejano de la realidad actual, pero es posible. La verdad es que no hay una reglamentación que lo impida, que no podamos ayudar a resolver. ¿Está bien? Efectivamente, hoy las embarcaciones que navegan en la hidrovía principalmente transportan sus cargas tripulados los remolcadores con tripulantes paraguayos. ¿Ven? Es donde hoy en Argentina y en Brasil también hay escuelas de educación fluvial, pero la verdad es que donde nosotros podemos encontrar profesionales capacitados para navegar desde Corumbá hasta Nueva Palmira es principalmente en Paraguay, ¿no? Y hay una buena cantidad. Y la semana pasada Bernd Günther hablaba muy bien, ¿no? Bernd hablaba bien de qué es lo que estamos haciendo desde CAFIM. Yo estoy en la subcomisión de recursos humanos y ahí estamos trabajando mucho con la escuela de navegación, con la ENA, con un proceso de cambio de institucionalidad para que nos aseguremos que las reglas internacionales se aplican 100% en Paraguay. Uh-huh. Y ese es el camino que todos debemos tomar. Si nosotros empezamos a ir por un camino de la aplicación de las reglas internacionales que están bien descritas y que todo el resto de los países también ya de alguna manera las aprueban, entonces a partir de eso nosotros podemos decir, esta es la regla que tenés que cumplir. Hay un currículum, sí, hay un currículum educativo que tenés que cumplir, que es el currículum que define la Organización Marítima Internacional. Y tenés que cumplir con ciertos requisitos y eso está bien definido por los convenios internacionales. Entonces, a partir de eso podemos ir desarrollando una reglamentación común que nos permita utilizar tripulantes de cualquier nacionalidad en cualquier tramo del río. Esa evolución para mí es natural, por más que para muchos les parezca difícil de ejecutar. Pero realmente creo que cuando las cargas se den cuenta que ellos son los usuarios y los que deben dirigir el desarrollo de la hidrovía, nos van a apoyar todavía más en este camino, ¿no? Y esto se está empezando a notar, ¿no? Con usuarios de la hidrovía cada vez más involucrados en qué es lo que pasa en el CIH, qué es lo que pasa a nivel de cada uno de los países, porque realmente necesitamos que se generen estas respuestas. Uh-huh. Necesitamos asegurarnos que ya no seamos solamente los armadores, por ahí los que estamos diciendo necesitamos mejorar esto. Los que necesitan eso son las mineradoras brasileras, los productores paraguayos, las aceiteras de Bolivia, los consumidores de combustible en Bolivia, y así empezás a nombrar, y es toda la región. Necesita que una cantidad de pequeños elementos que van generando eficiencia en la navegación se logren resolver. Vos sabés que cuando vi hace unos años atrás candidatarse para senador de la República del Paraguay a un Guillermo Erque, referente del sector, dije, qué buen momento va a vivir el sector, porque necesita tener en la agenda y necesita tener un representante en lugares donde se toman decisiones. Lastimosamente aquello no se dio, pero creo que por ahí va mucho el camino también. Yo sé que obviamente hay que pensar desde todo punto de vista, ¿no? Hablabas de los productores están ocupados en el tema clima, en el campo, en cuánto más se va a producir, o por lo menos llegar al objetivo. El sector de la navegación, de la logística, o la logística en general, más allá de la navegación, está ocupado en otras cuestiones. Ahora,
¿Quién se ocupa de estas cuestiones institucionales? Hace falta tal vez dos cosas, creo yo. Encontrar una forma en la que quienes hoy están al frente se ocupen y entiendan cómo funciona y de lo que se necesita hacer, o quienes entienden muy bien que comiencen a asesorar tal vez a los que están ahí en los puestos de decisiones, si es que no es posible que alguien representativo tome un papel protagónico dentro del sistema de gobierno, de toma de decisiones, para que todas estas cuestiones pueda tener ese nivel de claridad. Porque para mí claramente pasa por ahí. Si miramos desde el 2000 para adelante, tantas cosas han sucedido. Recién en el 2010 creo que empezó el tema del dragado así para el sector privado, antes era la NNP. Los volúmenes cada vez están creciendo más. Hoy sí, en este gobierno escuchamos permanentemente que el sector hidrovía está en la agenda. Se menciona la hidrovía, se menciona al corredor bioceánico, se menciona que está en la agenda toda esta cuestión de desarrollo, pero no es suficiente. Falta mucho, falta todavía dar pasos muy significativos que pueda llevar a un nivel de eficiencia. Y creo que con toda la experiencia justamente que nos contabas que ya tienen ustedes, se vivió mucho y todavía falta mucho por hacer. Definitivamente falta mucho por hacer, estamos haciendo mucho y cada vez encontramos más oportunidades para ir generando mejoras. Creo que, como bien decís, hay que hacer todo eso. Hay que asegurarse que tenemos gente que sabe, que puede venir del rubro o no, pero que sabe que las autoridades, sean legislativas o ejecutivas, conocen del río, conocen de las dificultades, que las reglamentaciones que tengan que ser cambiadas se cambien para incorporar los elementos específicos del río, ¿no? Como en la ley de trabajo tiene que incluir la capacidad de contratar de la forma que se contrate a bordo, para darle seguridad al trabajador y al armador a la vez, ¿no? De que tenemos una ley de que de lleno habla sobre esas particularidades que tenemos. Y así en cada uno de los elementos de la navegación y de la hidrovía tenemos que asegurarnos de tener las reglamentaciones adecuadas, sean locales o regionales. En el caso específico de Paraguay, hoy tenemos un gobierno que efectivamente pone la hidrovía en su agenda principal. Tenemos el Ministerio de Industria y Comercio, liderado por Javier Jiménez, que fue presidente de Caterpa y alguien que conoce muy bien el río, sabe cómo trabaja, sabe cuáles son las dificultades y que consistentemente nos pide recomendaciones, ¿no? a CAFIM particularmente, de qué es lo que hay que hacer y cómo tenemos que avanzar. Nuestro pedido es: necesitamos mejorar la institucionalidad, necesitamos asegurarnos que podemos aplicar las reglamentaciones internacionales, necesitamos que a partir de hacer esos cambios podemos lograr que Paraguay maximice el potencial del clúster de esta industria, toda esa capacidad que se ha generado, ya no solamente para brindarle servicio a sus cargas, sino para brindarle servicio a toda la región y, ¿por qué no?, a otras partes del mundo. Diego, hablemos de Interbars. La compañía naviera Interbars, que también justamente es una empresa referente en materia de transporte fluvial, creo que arrancaron inicialmente, nos comentabas hace rato, con el mineral de hierro. El mineral de hierro que también pasó por momentos difíciles, arrancó con todo en su momento, tuvo sus momentos de fluctuaciones. Creo que el contexto internacional también, China, Estados Unidos y otras cuestiones, jugaron en algún momento la caída del valor de este commodity. Sin embargo, lograron sortear, creo que lograron un poco diversificarse. Hablarnos de Interbars desde sus inicios y cómo se encuentra posicionado hoy en el mercado Interbars. Bueno, sí, efectivamente comenzamos transportando mineral de hierro. Ya en el 2007, durante unos años fuimos prácticamente transportistas exclusivos de mineral de hierro. Llevábamos mineral de hierro para las grandes mineras brasileras que estaban en la región. Lo llevábamos, los destinos del mineral de hierro originalmente era casi de forma exclusiva a las acerías en Argentina, pero luego también se permitió la exportación o se viabilizó la exportación con unidades de transbordo. Y entonces eso favoreció el desarrollo de
del mineral de hierro, hasta que en el año 2014, final del 2014, principio del 2015, cayó significativamente el precio internacional y eso redujo la demanda del mineral de hierro en general, liberando una cantidad de barcazas que habían sido recientemente contratadas para esa operación. Uh-huh. Entonces, realmente la caída de la demanda fue un efecto que golpeó muy fuerte a toda la hidrovía, en donde siempre que hay un exceso de oferta, en donde la demanda no alcanza a llenar todas las barcazas, nos vemos obligados a una cantidad de decisiones que son muy ingratas, ¿no? Uh-huh. Nosotros particularmente, con mucha velocidad, redujimos nuestra flota dedicada al mineral y pasamos a tener una cantidad de embarcaciones paradas aquí en el río, embarcaciones, remolcadores y barcazas que estuvieron durante años parados en el río esperando que vuelva la carga, volver a tener mejores opciones. Tuvimos que reducir mucho nuestro personal. La verdad es que gente que había trabajado con nosotros muy bien durante varios años, pero que ya no necesitábamos más de esos servicios y lamentablemente por el bien de la compañía y el trabajo de los demás necesitábamos tomar una reducción. Creo que en ese proceso tuvimos varios años en donde necesitábamos mejorar y fuimos sacando todo lo que no hacía falta, todo lo que no ayudaba a que efectivamente nosotros le diéramos el servicio a nuestros clientes. Ese fue el foco principal de esos años, muchísimo trabajo reinventándonos, repensándonos, encontrando cómo operar cada vez mejor. Y bueno, eso fue generando una compañía que es hoy mucho más fuerte que antes, mucho mejor en términos de operación, que tiene una cultura de servicio y de excelencia, de apego a la calidad bien diferenciada dentro del mercado y que hoy, bueno, sí, brinda servicios a todos los segmentos de la carga seca a granel. Llevamos mineral de hierro, llevamos harina, llevamos soja, llevamos maíz, fertilizantes, hacemos cargas de proyecto también. Entonces, realmente tenemos ahí una cantidad de conocimiento que vamos aplicando según cada vez que nosotros vamos necesitando una carga o la otra, ¿no? Y tratamos de ser flexibles para dar ese servicio en las mejores condiciones posibles. Uh-huh. Un ejemplo de esa flexibilidad y del cual estamos muy orgullosos es el premio que ganamos por el transporte de los aerogeneradores desde Zárate a Bolivia, un proyecto de logística integral. El proyecto empezó en China, donde se produjeron esos aerogeneradores, y se trasladó hasta Montero en Bolivia cuando se instalaron. Nosotros nos ocupamos de todo el transporte fluvial, la carga en las barcazas, con muchísima carga de ingeniería, con muchísima carga de conocimiento fluvial. Cada uno de los fraccionamientos tenía que ser planificado con anterioridad y asegurarnos que teníamos las capacidades disponibles para hacerlo y la seguridad en la colocación de las aspas y cada una de las piezas adentro de las barcazas. La verdad es que no tenemos muchos premios en la hidrovía, no tenemos, en general en shipping hay pocas oportunidades de destacarse, y entonces para nosotros el hecho de poder tener esa oportunidad de mostrarle a toda la hidrovía qué es lo que nosotros podemos hacer en términos de planificación, en términos de dedicación a las cargas y a ese ejercicio del transporte, la verdad que fue una muy buena oportunidad y un gran reconocimiento para nosotros. Estamos muy contentos por eso. Qué bueno, Diego, realmente. Y preguntarte también, por supuesto, bueno, nos hablabas de Interbars, que tiene ese apego a la calidad. Eso significa, obviamente, que han pasado también, obviamente, por seguramente ese proceso de formación,
ganar experiencia con la gente que trabaja con usted, con los colaboradores en los distintos niveles y si fue necesario seguramente también formar a un equipo, por sobre todas las cosas y preguntarte puntualmente si en ese proceso se pudo identificar a personas con ciertos valores especiales que han logrado hacer carrera dentro de Intervals. Sí, tenemos muchos ejemplos de empleados que se han desarrollado significativamente en Intervals. La verdad es que algo que nos gusta es que somos una organización que nos conocemos mucho, que trabajamos hace mucho tiempo juntos. Hay personas que empezaron a trabajar conmigo en el 2007, que todavía están trabajando hoy, algunos embarcados, otros en las oficinas. Realmente muchos han trabajado hace muchos años ya con nosotros. Todo el equipo gerencial tiene muchos años trabajando en la compañía. Y la verdad es que eso genera, por supuesto, una cultura de trabajo especial que hay que reforzarla. Hay que reforzarla asegurándonos que sistemáticamente estamos evaluando qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo tan bien. Ser muy críticos con nuestro nivel de desempeño, con qué es lo que esperamos y qué es lo que logramos. Creo que al mismo tiempo que nos sentimos cómodos trabajando juntos, tenemos que generar la sensación de disconformidad, de, a ver, esto no es ideal, no es como lo queremos, tenemos que cambiarlo. Y bueno, hay veces que nos ha tocado tener que dejar ir a personas muy capacitadas, muy bien desarrolladas, que no coinciden con los objetivos de la compañía, con nuestra forma de trabajo, y la verdad es que hay un momento en donde eso hay que hacerlo con mucho dolor, hay otro momento en donde nos damos cuenta que primero eso es lo mejor para todos nosotros como colectivamente, y segundo, también termina siendo mejor para las otras personas, ¿no? Hay muchos que han trabajado con nosotros que no lograban tener una buena carrera en Intervals y después fueron a otros lugares y tuvieron una excelente carrera. Entonces, si este no es tu lugar, por ahí es el lugar para otro. Eso hay que entenderlo. Cada uno tiene que encontrar su lugar. Hay mucha gente que encontró su lugar en Intervals y está desplegando capacidades que por ahí antes ni siquiera sabía que tenía. Realmente estamos muy contentos con nuestra organización. Queremos dentro de algunos años todavía estar más contentos y para eso hay que ser bien exigente. Diego, muchísimas gracias por participar con nosotros en este segundo episodio del podcast de PFL Media. Realmente un placer enorme charlar contigo. Parece que pasaron 10 minutos, ya pasó 1 hora. Pero estoy seguro que esta no va a ser la última vez, al contrario, hay mucho que hablar todavía, porque las próximas veces justamente en otros episodios me gustaría hablar tema de la formación, el tema de los recursos humanos, el tema del valor que hay que darle justamente y la formación también. Así que muchas gracias por participar en esta edición del día de hoy. Gracias a ti, Diego. Me encanta lo que están haciendo, me encanta tener esta oportunidad y sí, efectivamente me encanta hablar del transporte fluvial y de todo lo que hacemos. Creo que es muy importante que Paraguay conozca la industria que tiene y que es un lugar en donde las personas se pueden desarrollar carreras profesionales que los van a ayudar a mejorar individualmente y colectivamente. Creo que hay una gran oportunidad para Paraguay en el transporte fluvial y tenemos que darlo a conocer, así que muchísimas gracias. Excelente. Bueno, así tuvimos entonces en este segundo episodio del podcast de PFL Media con el ingeniero Diego Asqueta, presidente de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, el CPTCP, miembro de la Comisión Directiva del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM, y CEO de la compañía Intervals. Por supuesto, te invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube, que además de seguir, darle clic a la campanita para poder justamente tener la notificación cuando publicamos y nos dejes los comentarios que consideres. En el próximo episodio vamos a estar también leyendo estos comentarios que nos vayas dejando. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio del podcast de PFL Media y hasta la próxima.